Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo presenta en cuanto a las ofrendas para los santos. En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Primera de Corintios 16, 1 y 2. El mandamiento en cuanto a las ofrendas para los santos es claro y explícito. Las ofrendas que se recogen el primer día de la semana, domingo, en el culto de adoración, son exclusivas para las necesidades de los santos de la iglesia de Cristo local o de la iglesia de Cristo en cualquier parte del mundo que lo requiera. Las ofrendas que se recogen el primer día de la semana son para las necesidades de los evangelistas que predican en la iglesia de Cristo local o en cualquier parte del mundo que lo requieran. El mandamiento en cuanto a las ofrendas para los santos es uno solo, una sola enseñanza, un solo mandamiento en cuanto a las ofrendas para los santos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No hay dos enseñanzas en cuanto a las ofrendas para los santos. Hay una sola enseñanza. Así como hay un solo cuerpo, una sola iglesia de Cristo, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, un solo Padre. Asimismo, hay una sola enseñanza en cuanto a las ofrendas para los santos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Si algún hermano se ha extraviado de la fe, sepa que el que le hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:19. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, si no sé, corregir si estoy equivocado, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Timoteo 3:16. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en vínculo de la paz. Un cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Un cuerpo, la iglesia, una sola iglesia, la iglesia de Cristo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, del 2 al 6. Una sola enseñanza en cuanto a las ofrendas para los santos. Las ofrendas que se recogen el primer día de la semana, domingo, porque no se recogen lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado. Se recogen el domingo, primer día de la semana, en el culto de adoración. Son exclusivamente para los santos necesitados, para los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús, evangelistas de la iglesia local, de la iglesia de Cristo local, en su localidad, en su ciudad, en su estado, en su departamento. Y santos y fieles hermanos en Cristo Jesús, amados de Dios en cualquier parte del mundo que lo requieran. El mandamiento en cuanto a las ofrendas para los santos es clara y explícita. Claro y explícito el mandamiento. Un ejemplo de necesidad de hermanos necesitados y de hermanos que socorrieron esa necesidad. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hechos 11, 27 al 30. Una gran necesidad tenían los santos en Judea. Y los hermanos, los discípulos, enviaron el socorro a los hermanos que estaban en Judea. Así como en Judea, también en Macedonia había mucha necesidad, muchos santos necesitados. Pero estos santos necesitados pidieron con muchos ruegos que se le concediese el privilegio de participar de este privilegio para los santos. Asimismo, hermanos, os rogamos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Segunda de Corintios 8, del 1 al 6. El mandamiento es claro en cuanto a las ofrendas para los santos. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia partió conmigo, en razón de dar o recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Filipenses 4, 15 y 16. Las ofrendas son
para las necesidades de los santos y fieles hermanos, amados de Dios, evangelistas, que predican a tiempo completo en la iglesia de Cristo local, en su ciudad, en su estado, en su departamento, en su provincia, en su cantón, en su parroquia. Las ofrendas son para las necesidades de los santos y fieles hermanos evangelistas que estén en cualquier parte del mundo, predicando a tiempo completo. Si lo requieren, la ofrenda no es para pagar el local de reunión, luz, agua, teléfono, computadora, comprar computadora, reproductor, equipos, micrófonos, sillas, muebles, púlpito, pintura, techo, etcétera, etcétera, etcétera. Las ofrendas son para las necesidades de los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Se reunían en la casa donde vivía, donde moraba. Aquila y Priscila. Es necesario un local de reunión. Se necesitan muchas veces sillas, pero las ofrendas no exclusivamente, primordialmente, principalmente, son con ese propósito. Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén.